Doctor, gran día. Samuel González, ¿cómo estás? Muy buenos días, Leonardo. Qué alegría verlos a ambos. Igualmente. ¿Cómo leemos el caso Ángel Aguirre, Emilio? Exgobernador de Guerrero, detenido ahora, imputado por el caso de desaparición de personas. Sí, lamentablemente el contexto en el que se da este tipo de anuncios y de detención, en el caso del exgobernador Aguirre, llama mucho la atención, porque el fundamento que tiene son dos testigas protegidas que acaban de salir de prisión y son señaladas con elementos poco vistos, que él ordenó la desaparición de 2 videos que ellas jamás vieron. O sea, pero a ver, eso no lo entiendo, me ayudan a entenderlo, porque primero dicen es desaparición de información, que son esos dichosos videos, y después el cargo es desaparición de personas. Sí, así es, Leonardo. Mira, como tú recordarás aquel día en Iguala, ¿verdad? Hubo varios momentos en Iguala donde fueron, digamos, haciendo acciones de parte de la policía y de los delincuentes en toda el área de Iguala. Uno de los puntos, pues, es un lugar que está en la carretera donde está el Palacio de Justicia. Sí. Ese Palacio de Justicia tenía videos hacia varias partes de la carretera y particularmente donde se afirma llegaron policías de Huitzuco de los Figueroa y de otras poblaciones y hubo ahí un tema de disparos en uno de los autobuses. Las cámaras apuntaban a ese punto y esas cámaras y esos videos no se encontraron. Correcto. Desaparecieron. Es el tema del autobús. Pero ¿cómo pasamos de esa acusación, que es probable, a la de desaparición de personas? Pues porque efectivamente antes había puesto a la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, la habían procesado, estaba dentro de la prisión y de repente salió porque dijo estas declaraciones de los criterios de oportunidad, estos que exactamente, estos criterios de oportunidad. Y bueno, pues creo que eso está perfectamente permitido tanto en la Ley de Delincuencia Organizada como en la ley del Código Nacional de Procedimientos Penales, que desde, pues como sabes, se emitió desde el año 2013 y entró en vigor en el año 2016, de acuerdo a la reforma penal del 2008. Ya. ¿Esto resuelve políticamente el tema Ayotzinapa? Recordamos que el asunto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que generó tanta polémica, ¿esto viene a compensar eso y a tratar de cerrar el expediente, Emilio? No, desde luego que no. Y es un tema mucho más, vamos a ponerlo, polémico de lo que se está manejando. Y el asunto, en términos estrictos, la autoridad judicial, la propia fiscalía, tienen que abonar un poco más de información sobre los verdaderos motivos para evitar esta especie de sospechosismo que hay, no solamente una columna, vamos a llamarle, de fuego y de humo en el Estado, que esto acaba de generar en pleno proceso electoral, violando la ley. Ya están abiertas realmente uno de los temas más delicados, que es exactamente quién va a ser el gobernador. Que hay como 60 aspirantes de Morena, ¿no? Exactamente. Oye, sí. Pero dice el Universal, Ángel Aguirre controlaba crimen y policía, dicen los testigos. Bueno, eso es un tema que se tiene que probar y desde luego pues está sujeto a este punto. Yo solamente hago 2 análisis, si tú me lo permites, desde luego, don Leonardo. El primer análisis que hago es cómo en México también se usan los testigos protegidos y los testigos beneficiados. Cuando hablamos de México nos parecen bien, pero cuando hablamos de Nueva York y del caso de Sinaloa nos parecen mal. ¿Por qué aquí sí valen y allá no valen cuando son los mismos testigos protegidos? ¿Qué problema tiene? Un ejercicio de lógica impecable. Y luego el segundo, ¿verdad? Esta es una desaparición forzada de personas, según imputa, igual que el exfiscal Jesús Murillo Caram está imputado de estos mismos elementos por desaparición forzada de personas. Y los que dicen que hay una desaparición forzada en estos casos con estos indicios tan bajos, ¿verdad? Y tan delicados, luego hablan del caso Wallace y dicen no hay pruebas, no hay pruebas, no hay pruebas. Pues hay muchas más pruebas allá que acá. Y aquí está detenido un gobernador realmente con meros indicios, ¿verdad? En el inicio de la investigación. Y cuando tú hablas del tema del caso Wallace y de la sentencia, que ahora están sacando a un grupo gigantesco de personas para
estar, digamos, señalando que no hay pruebas, ¿verdad? Hay muchas más pruebas ahí que le aquí. quitaron las medidas cautelares, ¿no? A una de las... Sí, a Brenda Quevedo, pero ese es un tema. Son dos apuntes, yo creo que muy lógicos, los que pone Samuel sobre la mesa. Lo que no resulta lógico, les cambio el argumento informativo, es ayer salió la encuesta de evaluación de la capital y también hace algunos días la nacional. A pesar de que el gobierno argumenta, y yo creo que tiene datos para demostrar que han bajado los homicidios y ciertos delitos de alto impacto, igual que no tiene datos para demostrar otras cosas, en este caso creo que sí le asiste. Pues la razón en eso de que se ha disminuido el número de homicidios, la percepción no acompaña lo que el gobierno dice. Como en el caso de la capital, ayer los datos eran impresionantes. Ayer salía Clara Brugada a decir, estamos teniendo la reducción, el número de homicidios más bajo en los últimos 12 años. Sin embargo, la percepción, mi querido Emilio, tanto a nivel nacional como local, es muy mala. Sí. La inseguridad, la gente la vive como una maldición bíblica. Dos temas y dos rutas que podrían avanzar en el argumento. El primero, las cifras no necesariamente corresponden a una realidad. La disminución de homicidios dolosos, por un lado, más las desapariciones o detenciones o el reclutamiento que están vinculados a ello, no coinciden y obviamente pone en duda este resultado. El número de prisioneros que podríamos denominar están recluidos tampoco es visible. Y entonces, ¿qué es lo que queda como un derivado? Han detenido o ha disminuido este conflicto entre los propios cárteles o grupos criminales, pero en términos estrictos no ha desaparecido el problema. La violencia criminal continúa, las masacres siguen estando presentes y obviamente este proceso de la hidra de la delincuencia organizada pueden desaparecer una o dos cabezas, pero no necesariamente están permitiendo que se desmantele una estructura. Sí, sin duda, yo creo que es un tema muy importante el analizar lo que es el fenómeno de la percepción de los datos. Nadie duda de que han bajado el número de homicidios y no tenemos datos completos de las desapariciones forzadas, pero bueno, en la capital no hay tantas, aunque sí hay desapariciones forzadas. En el país hay muchas desapariciones forzadas y muchas madres que buscan a sus hijos y que le dan a este tema volumen. Pero más que eso, ¿verdad? La percepción no solamente está vinculada a los homicidios. Desafortunadamente la percepción está vinculada a la extorsión, está vinculado a todos los elementos donde uno ve, por ejemplo, en la costa de Jalisco y de Colima, ¿verdad? La presencia de los cárteles controlando los municipios, donde uno ve las acciones contra los aguacateros en Michoacán. Entonces, el tema de la percepción, desafortunadamente, tiene que ver con muchas más acciones y todo este tema que está, digamos, surgiendo. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué está aquí la Oficina Federal de Aviación Civil en los Estados Unidos? ¿Por qué está aquí revisando a la AFAC? Pues porque hay graves problemas en el control de los pilotos y de las aeronaves ligadas al narcotráfico. Y mientras no lo controlen en la AFAC, tienen un problema muy grave. El endurecimiento de la legislación y las normas para el tratado de lavado de dinero, ¿cómo lo leemos? Ayer lo publicó Hacienda en el Diario Oficial, mi querido Emilio. No, me parece que todo aquello que coadyuve a disminuir la delincuencia es fundamental. Pero volvemos al punto que ya tiene una vieja y larga nota informativa. Es decir, tenemos leyes, hay leyes buenas, de información, de inteligencia, pero ¿qué es lo que ocurre? Parece ser que se tergiversan en el momento en que se politiza la idea de la seguridad y la justicia. Y ese argumento pesa mucho porque entonces... Cuando dice se politiza es el caso Rufo y el caso Aguirre. Entre otros. O sea, esta doble vara que ya mencionaba el doctor Samuel tiene dificultades y obviamente disminuye la credibilidad y legitimidad de todo gobierno. ¿Por qué razón? Porque entonces esa doble vara se muestra como si fuera realmente la representación de una autoridad que pierde legitimidad ante la propia sociedad. Así estamos. Samuel, último apunte. Leonardo, nosotros esperamos que se trabaje en conjunto, que se logren todos los aspectos más importantes de este tema de seguridad. La colaboración es central
Qué bueno que Omar García Harfuch se está reuniendo también con los americanos para hacer todas estas acciones. ¿Ya viste que Pedro Miguel lo propone como secretario vitalicio de seguridad? Bueno, Así ya no va a ser candidato a la presidencia. Claro. Eso bueno, pues es una... Interesante como lectura política, por lo que pesa Pedro Miguel en el círculo presidencial. Tú me estás hablando de la jornada. Pedro Miguel, sí, Sí. dio una entrevista al País diciendo a Omar García Harfuch lo deberíamos convertir en el secretario vitalicio de seguridad, tan bueno es. Pues sí, aquí el tema es que la política se porras de maneja la desde DEA. muchas otras perspectivas y aristas y no solamente por lo que quiere Pedro Miguel, parece ser. Muy bien, pues muchas gracias, caballeros. Y bueno,